tardes. Esta es una nueva edición del resumen, una hora de información pura sobre todo lo que sucede en la Cámara de Diputados, iniciando una semana muy intensa en materia de comisiones. Hay programadas ya 16 reuniones para martes, miércoles y jueves. Va a haber seguramente algunas más que puedan llegar a incorporarse en una semana donde está anunciado justamente para el jueves un paro de la CGT, el segundo durante esta administración, pero en una semana donde toda la atención estará puesta en el otro ala del Congreso, que es el Senado de la Nación, donde comenzará a abordarse las leyes aprobadas la semana pasada, que ya tienen media sanción, la ley de bases y el paquete fiscal. Bueno, se iniciará en la Cámara Alta el debate en comisiones y bueno, ya programándolo para lo que puede llegar a ser una sesión la próxima semana. Veremos si así sucede. De esos temas y muchos más vamos a hablar a lo largo de esta edición con mis compañeros, a quienes ya mismo paso a presentarlos. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, por supuesto, mucha actividad parlamentaria para esta semana. Estamos hablando de un martes, miércoles y posiblemente el jueves también, de mucha actividad, sobre todo todo lo que tiene que ver con educación, con moratoria previsional. Hay 3 proyectos ahí muy importantes de los cuales vamos a estar hablando. Son 3 dictámenes en realidad, por los que vamos a estar trabajando y hablando un poquito sobre cómo se viene el debate para ese día, y también pensando en el tema, lo que les decía, educación. También está legislación penal con modificaciones en el Código Penal y el tratamiento de estas 4 leyes que tienen que ver con reincidencia, también con la creación de un registro nacional de datos genéticos para delitos de agresiones sexuales, por ejemplo, que va a ser después trabajado en plenario de comisión con la comisión, valga la redundancia, de seguridad interior. Así que bueno, tenemos como mucho. También va a estar la constitutiva mañana, bien temprano. La primer comisión es la de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es esta comisión que bueno, va a llevar adelante todo lo que tiene que ver con el tratado con Tailandia, firmado el 24 de agosto del año 2011. Así que bueno, hay mucho para hablar. No sé por dónde empezar porque hay un montón. Y también, por supuesto, más allá que estamos en diputados, estamos mirando muy de cerca todo lo que va sucediendo en el Senado con respecto al tratamiento de la ley bases. Y todavía ha quedado cola también por el tema del impuesto al tabaco, ¿no? Porque salieron comunicados, habló de nuevo el señor Tabaco, y bueno, todos salieron a hacer referencia a este tema con respecto a ese impuesto que se había retirado, que después en febrero se retiró y se reincorporó en la última tratamiento de ley bases, después de que se tratara ley bases y el paquete fiscal. Así que bueno, vamos a hablar de todo un poco hoy. Así es, y bueno, a propósito del tema del tabaco, una votación muy particular que fue, bueno, trajo mucho ruido durante el fin de semana. Bueno, vamos a explicar bien después, durante el desarrollo de esta edición, bien de qué se trató, cuál fue el problema y qué es lo que en definitiva sucedió. Pero bueno, ya mismo presentamos a Sebastián. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, sí, muchísimos elementos para desgranar. Esta va a ser una semana con mucha dinámica, con mucha energía desde la Cámara de Diputados, después de lo que fue la semana pasada, el tratamiento de la ley bases, que dejó también mucha tela para cortar. Bueno, hubo algunos ruidos, algunas impugnaciones, si se quiere, de la votación de ese artículo tan polémico que se logró incorporar a la redacción del proyecto de ley de bases sobre los impuestos mínimos al tabaco. Pero me parece que la respuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue bastante clarificadora en ese sentido. Porque bueno, recordemos, es un proyecto que logró, un artículo que se incorporó con, creo que fueron 81 votos. 82 votos a favor, 79 en contra. 77 y 69. Y 69 en contra. Bueno, bastante repartido. Hubo algunas quejas respecto de diputados que no habían sido registrados por el sistema electrónico, que se les tomó el voto a viva voz, y hubo ahí algunas diferencias. Según algunos cálculos, habría habido un triple empate entre la columna de votos a favor, votos en contra y abstenciones. Pero bueno, Martín Menem después aclaró que en el momento en que se registró la votación habían 229 diputados. Hubo algunos, 21, algo así,
que no les tomó el voto el sistema electrónico y a ellos fue a quienes se les requirió la aclaración a viva voz del voto, con el resultado que terminó produciéndose y que registra la versión taquigráfica y también una sesión que fue televisada en vivo y en directo, así que bueno, un poco despejó las dudas y dijo que no había nada que objetar respecto de esa votación. De hecho, Martín Menem no tenía ningún interés en que saliera porque la estrategia del oficialismo fue cerrar filas con el PRO para que ese tema no avanzara, así que no hay ningún tipo de animosidad o de interés o de parcialidad de Martín Menem por querer distorsionar el resultado de esa votación. Pero bueno, ya iremos hablando un poco de toda la agenda que hay de aquí en adelante, mientras en el Senado sigue desarrollándose el debate por la ley bases y también del paquete fiscal. Así es, y bueno, y yendo un poco bien, así complementamos lo que decía Sebastián respecto de lo que sucedió con el tema del tabaco, ese artículo que bueno, terminó siendo un título más que se le sumaba a la ley de bases. Fue el último tema que se trató justamente, fue un aporte que, recordemos, lo hizo la diputada Sara Pura, quiso incorporarlo, lo complementó desde la coalición cívica o de Hacemos Coalición Federal Juan Manuel López y bueno, se integró ese artículo cuando se lo puso a consideración del Pleno. Lo que terminó sucediendo es que se dio el resultado que recién comentábamos con Seba. Fue 82, 77, 69. Antes lo que se había dado, miren, yo me puse a mirar de nuevo lo que fue la votación, a ver si bueno, por ejemplo, si estaba todo bastante claro. Y en la votación y en la taquigráfica está todo tal cual sucedió, textual. Sí. Y así sucedió, bueno, la votación había arrojado eso. El único dato que a mí particularmente me llamó la atención fue la cantidad de votos que hubo que no habían sido consignados por los medios electrónicos, que eran 80, exactamente 80 eran los números, los votos que hubo que repasarlo así. Es probable que directamente no se hayan logueado los diputados o haya algo así sucedido, pero ante las dudas que generaban los sorprendidos fueron todos, si bien era algo que se hablaba de que se iba a suceder, bueno, pero todos estuvieron sorprendidos cuando finalmente se hace uno por uno, se hace el punteo, lo hace el presidente de la Cámara, el punteo de los 80, pasa lista, digamos, de alguna manera, a todos. Ahí le pide la palabra a la diputada Dayana Fernández Moledo. Pide la palabra, en realidad dice, ¿usted qué es lo que si había votado? Dice, vota negativo ella. Ahí es uno de los que vota negativo, pero ella había estado ausente durante la sesión. Entonces termina votando negativo. Claro. Y con ella, y en ese repaso que se hace de 14 nombres nuevos, de 14 nombres, ya alterando ya directamente, no, eran los que iban levantando la mano, ahí se suman la diputada Germana Figueroa Casas, también que da su voto negativo, y el diputado Beltrán Benedict, que es el tercer voto negativo. Eso es lo que hace subir el 77 al 80. Al 80. Entonces hubiera quedado 82, un triple 80 empate. Y 69. Pero no. ¿Qué es lo que pasa? Porque en ese repaso que se hace de los 14, dos que habían votado positivo y que lo habían votado positivo durante la votación, que son los chaqueños Leiva y Chomiak, se abstienen a partir de ahí. Inclusive hoy Leiva aclara, él dice, bueno, que él admite que él votó a favor, votó con su compañera chaqueña Chomiak, María Luisa Chomiak, había votado a favor, pero dice en ese momento que cuando ven que el jefe del bloque, porque no había una consigna de que votan en ese caso, claro, cuando ven que el jefe del bloque es uno de los 14 que se suma, el jefe del bloque Germán Martínez, había estado ausente en la votación. Entonces él le preguntan qué vota y él dice, voto, me abstengo. Entonces ahí Leiva y Chomiak cambian el voto y pasan a abstenerse. Por eso ellos dicen que está mal la votación. No está mal, ¿por qué? Porque ellos no dijeron que estaban cambiando el voto. Ellos dijeron que votaban negativo. Está en la taquigráfica y se escucha perfectamente que inclusive le dice a Leiva, en vez de Aldo Leiva, le dice Ana Leiva. Se ríe el diputado
y le dice, no, bueno, voto negativo, pero no dice mi voto, reconsidero mi voto y es negativo, cosa que se puede hacer. Lo que pasa, y todas esas aclaraciones, de en esos 14 que votaron, 3 votan negativo y 11 dicen que se abstienen. Esos 11 hacen subir el 69 a 80. El 82 bajó a 80 por el 82 positivo. Botó a 80, entonces ahí da, curiosísimo, pero 80-80-80, el triple empate. El triple empate, pero que no vale, está claro que no vale porque en realidad en el acta definitiva está 82-77-69. Claro. Eso es lo que da. Abajo de muy todo... Muy justo igual todo, ¿no? Sí, sí. Muy parejo. Eso siempre se dijo que era parejo, pero no era irregular. Lo que en todo caso es el error, evidentemente, es haber tomado a quienes se sumaron para quienes iban levantando la mano. Claro. Pero que iban levantando la mano como si no hubieran votado, pero en realidad habían estado ausentes. Eso fue lo que terminó sucediendo. Bueno, esperemos que quede un poco más o menos claro lo que terminó sucediendo. Y esto fue no fue entre gallos y medianoche, eso también aclarémoslo. Pero es verdad lo que dice Lourdes, de que fue tan justo el resultado que se presta un poco a la confusión. Después sale Martín Menem a saldar un poco esas ambigüedades que quedó en la opinión pública, pero claro, el resultado fue tan finito que se prestaba, si se quiere, a algunas interpretaciones distintas sobre lo que sucedía. Claro, totalmente. Eso fue, en definitiva, bueno, fue la comidilla del fin de semana, que es lo que había sucedido, pero vale la pena entonces aclarar que fue totalmente legal la votación, inclusive porque algunos dicen, bueno, hacía caer hasta toda la... No fue, en realidad, no puede hacer caer toda la votación en general. En todo caso, ponía en duda esto, pero fue a las 13:53. Esto fue a la luz del día en ese horario y, en definitiva, como decía Sebastián recién, en última instancia, lo que hubiera querido hacer el oficialismo, que terminó votando en contra, era que cayera la ley, pero en realidad no fue esa lo que sucedió. Veamos qué decía sobre ese tema, pero en general la diputada Campagnoli. En la sesión el otro día fue bien claro, después de la votación, el presidente Martín Menem dijo pasa al Senado, es decir, que esto pasa al Senado. Se quiso hacer confusión por la manera de votar. Ese día, tanto Natalia Sarapura como Juan López especialmente explicó que hay un fallo de la Corte que explica que si las abstenciones son más que los votos emitidos, no hay votación. Pero que si los votos emitidos son más que las abstenciones, se aprueba o se rechaza de acuerdo a los votos emitidos. Y nos sorprendió, a nosotros también nos sorprendió. Nosotros presentamos la redacción del artículo sin esperanzas de que esto pudiera salir positivamente, pero queríamos plantear el tema, que era una vergüenza en un momento en el que se dice no hay plata, que se evite gravar el tabaco, que es tan perjudicial para la salud además. Y que al no modificarse la legislación actual, yo te recuerdo que hay 5 impuestos que pagan las tabacaleras. Uno de ellos es el impuesto mínimo, que es el que no paga la tabacalera Sarandí, y que con este proyecto se deroga ese impuesto mínimo y pasaría a pagar como todas las demás tabacaleras, y que tiene una deuda de más de 2.000 millones de dólares con la FIP, Tabacalera Sarandí, que todavía no se entiende por qué la FIP nunca se la cobró, en la gestión anterior de Castañeto ni la actual. Entonces, cuando se vota, nosotros pensamos que iban a ser más los votos negativos. Nos sorprendió gratamente que del kirchnerismo, el kirchnerismo no votó negativamente, sino que se abstuvo. Claro. Y encima del kirchnerismo hubo 21 votos a favor de provincias tabacaleras. Entonces salió aprobado esto. Obviamente los que hacen lobby para la empresa Sarandí, que vienen fundamentalmente del PRO y bueno, el Castañeto, que por más que votó a favor Castañeto, sí, quisieron embarrar la cancha y decir que la votación no era así, que lo que se había buscado era votar, incluir en el temario del día, no votar la inclusión de esto. Y como esto está en el dictamen, porque nosotros tenemos un dictamen
que ese día se trató, es decir, tratamos ese dictamen y ese dictamen se aprobó. Entonces pasa al Senado para que el Senado, y esperemos que en el Senado los senadores aprueben esto, porque no hay ningún motivo para no aprobar esto, no se entienda, no sé que sean, como dice el presidente, ensobrados, no hay ningún motivo para no votar esto, porque esto es un incremento del 70 al 73 del impuesto al tabaco, se da de baja el impuesto mínimo, entonces todas las tabacaleras están en igualdad de condiciones, no beneficiados por el amparo como Sarandí, que tiene un amparo que le salió mal y por eso debe pagar. Y entonces creemos que esto tiene que tener una buena resolución en el Senado para empezar a grabar esto. Deberíamos grabar también el juego, que sabemos que la ludopatía está haciendo estragos, y también deberíamos retirar los regímenes especiales. Por eso también en la sesión Nicolás Mazzot pidió que en 60 días el gobierno manifieste cómo está tratando, de acuerdo a todos los beneficios tributarios que tienen distintos regímenes especiales, cómo va a condicionar eso para que por lo menos estos regímenes especiales aporten un 2% del gasto tributario que hoy tiene la nación. Diputada, perdón. Para que el ajuste no sea siempre sobre la clase media y los jubilados. Bueno, y ahí escuchábamos a Marcela Campagnoli complementando todo lo que decíamos sobre este tema del tabaco. Bueno, ya profundizamos bastante sobre esta cuestión que tanto dio que hablar, que fue el último tema incorporado a la ley de bases y que, bueno, ahora verá cuál es su suerte en el Senado de la Nación. Después vamos a hacer un repaso de lo que va a suceder en la Cámara Alta. Y vamos a contarles, vamos a anticiparlo de manera exclusiva qué es lo que va a terminar pasando, porque ya sabemos qué es lo que va a terminar pasando en el Senado, si va a ser ley o no va a ser ley, pero bueno, vamos a darle por lo menos nuestro parecer de lo que puede llegar a suceder en definitiva. Decíamos que hay muchas reuniones de comisión esta semana, mañana va a haber 6 o 7 reuniones que va a haber 16 en la semana. Y el miércoles se va a tratar uno de los temas, se va a seguir tratando una reunión informativa donde van a reunirse las comisiones de legislación penal, la comisión de legislación de seguridad interior también. Bueno, de todos esos temas nos va a hablar ya mismo Sebastián. Y exactamente, se va a estar reuniendo la comisión de seguridad para tratar esta batería de proyectos vinculados a la seguridad pública que elaboró especialmente el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. En uno de los proyectos también intervino el ministro de Defensa, Luis Petri. Bueno, como decíamos, se va a estar reuniendo a las 11 de la mañana la Comisión de Legislación Penal, que está presidida por Laura Rodríguez Machado, cordobesa del PRO. Y a las 12:30 se va a estar acoplando la Comisión de Seguridad Interior, que preside también el diputado macrista Alejandro Bongiovanni, santafesino él. En el marco de un cronograma de trabajo que había empezado el 24 de abril pasado, cuando los diputados de estas comisiones recibieron a funcionarios del Ministerio de Educación. Hablamos, por ejemplo, de Carlos Monfroni, que es jefe de gabinete del Ministerio de la cartera que conduce Patricia Bullrich, y también el director nacional de enlace judicial del Ministerio de Seguridad, que es Fernando Soto. Son varias las iniciativas que están abarcadas dentro de este paquete que va a estar trabajando estas dos comisiones. La primera que tenemos en este apunte es la ley antimafia, que es un proyecto para combatir, para darle combate frontal a las organizaciones criminales que, acusadas de delitos complejos como homicidios, lesiones, tráfico de drogas, pornografía, trata de personas, narcotráfico, privación ilegítima de libertad, o sea, secuestros y otros delitos complejos. Obviamente se le otorga la pena máxima a este tipo de delitos. También se va a estar trabajando la ley de reiterancia, que es un concepto que se incorpora al Código Penal y que viene a reemplazar el concepto de reincidencia. La diferencia es que con la reincidencia no necesariamente aquellos que están acusados de cometer determinados delitos esperan el juicio presos, sino con la reiterancia es un concepto que reformula esta visión y le otorga prisión preventiva a todos aquellos acusados de delitos que estén cursando causas previas, ¿no?, a los delitos por los cuales se los está investigando en la actualidad.
es un proyecto una iniciativa que decidió elaborar la cartera de Patricia Bullrich luego de que asesinaran trágicamente, salvajemente a Uma Aguilera, no sé si te acordás, José, una chiquita que fue cobardemente asesinada, la hija del custodio personal de Patricia Bullrich. Sí, a partir de ahí, que agonizó unos días, me parece, ¿no? No fue sí, en ese caso. Exactamente, bueno, a partir de ese caso conmocionante que sacudió a la opinión pública en aquellos días, bueno, decidió tomar el toro por las astas, como se dice coloquialmente. La ministra mandó a sus asesores a redactar este proyecto de ley, que tampoco es nada novedoso, sino que toma el modelo de la provincia de Mendoza, donde está funcionando bien. También en la ciudad de Buenos Aires hay un proyecto de ley que mandó el gobierno de Jorge Macri algunas semanas atrás y que está esperando que tenga un trámite positivo en la legislatura porteña. Bien, después podemos seguir hablando. Uno lo tocó en la introducción Lourdes. Hablamos del proyecto de ampliación o de creación, mejor dicho, del Registro Nacional de Datos Genéticos de violadores, vamos a decirlo así, o de personas acusadas de cometer delitos contra la integridad sexual de personas. Es para poder identificar más rápidamente a estas personas, ¿no? Es un tema que es medio recurrente, siempre insisten con ese tema, con esa cuestión, insisten tanto que yo pensé que ya existía eso, y no por lo visto no existe. Sí. Entonces. Sí, no, evidentemente este es un proyecto para ampliar, debe existir alguna iniciativa similar, sí, pero esto, bueno, dota de mayores recursos para poder hacer, para tener una política de Estado más fortalecida en ese sentido. Claro. Después también está una ley antipiquete que de alguna manera retoma un poco las premisas del protocolo antipiquete que ya empezó a implementar la cartera de seguridad para controlar las manifestaciones callejeras de muchas personas, ¿no? en el espacio público. Se aplicaría sobre aquellas personas que organicen cortes, que instiguen a otras personas a hacerlo, que bloqueen establecimientos, que resistan a la autoridad, ¿no? A los funcionarios, que en este caso son los agentes de seguridad pública, o intimiden, ¿no? A estos funcionarios públicos. Vendría a ser también un complemento de aquello que no es que esa parte esta vez fue morigerado de alguna manera en la parte del bloqueo en la cuestión de la reforma laboral. Sí, en la reforma laboral no salió, pero viene complementado ese debate a partir de esta iniciativa que recoge un poco esas preocupaciones y se lo lleva a la letra, que ahora va a ser sometida a la consideración de los diputados y diputadas, primero en este plenario de comisiones y después veremos si sigue su tránsito hacia el recinto. Pero bueno, además de cargar contra las personas que organizan cortes o que instigan a otras personas a hacerlo, también va contra las personas que fuerzan a terceros a asistir a manifestaciones en contra de su voluntad. Viste que hay un teléfono que implementó la cartera de seguridad, un teléfono para denunciar a las organizaciones sociales que acarrean a personas como si fueran ganado a las manifestaciones. Bueno, este es uno de los elementos que está incorporado en este proyecto de ley. Pero hay más, también hay un proyecto vinculado a la legítima defensa y cumplimiento del deber de los agentes de seguridad, que lo que hace es cambiar la visión o el paradigma, la interpretación sobre lo que es el cumplimiento del deber. Lo que busca básicamente es que los policías no se amilanen a la hora de actuar rápidamente contra el delito por miedo a que le caigan acusaciones por abuso o por exceso en la utilización de la fuerza, ¿no? Básicamente es eso, es, digamos, que no sientan miedo a recibir sanciones por actuar contra el delito. Y por último también se va a estar trabajando un proyecto, y acá es donde hay un entrecruzamiento, una intersección con la cartera de defensa a cargo de Luis Petri. Es un proyecto para modificar el artículo 37 de la Ley de Seguridad Interior, de manera tal que las Fuerzas Armadas puedan intervenir dentro del territorio, digamos, en asuntos de seguridad interior, valga la redundancia, por ejemplo, para combatir el narcoterrorismo. Lo que queda fuera de este paquete de medidas es este proyecto, que en realidad se está trabajando más desde la cartera de justicia para bajar la edad de imputabilidad, que en algún momento parecía como que iba a llegar dentro de un mismo paquete, todo junto, pero bueno, se lo deja
para ser sometido a consideración en una oportunidad posterior. Pero bueno, básicamente esos son los 5 proyectos que van a estar trabajando estas 2 comisiones. Recordemos, a las 11 de la mañana se va a estar citando la Comisión de Legislación Penal a cargo de Rodríguez Machado. Y a las, ya te completo la información, José, 12:30. A las 12:30 se suma la Comisión de Seguridad Interior que preside Alejandro Bongiovanni para, bueno, darle trámite a estos proyectos de ley y ver si se puede llegar a una síntesis y encaminarlos hacia el recinto de la Cámara de Diputados. Así es, excelente el repaso de lo que va a ser una de las reuniones principales. Van a ser 2, en realidad 2 reuniones que va a haber el próximo miércoles, donde van a congregarse 8 comisiones nada menos en una semana que ya, bueno, comentábamos que va a ser muy intensa. Vamos a seguir desarrollando cómo va a ser esta semana y todo lo que va a suceder, pero inmediatamente después de una muy breve pausa. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional
renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con el resumen de esta semana que se inicia hoy, bueno, que decíamos con mucha actividad en materia de comisiones. Y vamos a hacer un repaso justamente de las que van a reunirse mañana. Lourdes, a ver cuáles son las... Bueno, mañana vamos a tener, creo que va a ser el día que más actividad vamos a tener. El día miércoles también hay mucho, pero mañana empieza temprano. Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, esta comisión que es llevada adelante por el diputado Daniel Goyán, donde se va a trabajar la aprobación del acuerdo de cooperación técnica con la República de Filipinas y elección de autoridades porque ha pendiente una vicepresidencia. Claro. Así que bueno, esto también va a ser uno de los temas en los que se va a estar hablando mañana. Luego se había suspendido porque estaba prevista la semana pasada. Claro, exactamente. A las 13 horas va a estar la Comisión de Educación, que acá sí hay un tema importante. ¿Por qué? Porque va a estar todo lo que es el régimen, inclusive se pidió la llegada de algunos rectores, pero sí se va a estar trabajando el régimen de financiamiento de las universidades nacionales, con lo que es la Ley de Educación Superior 24.521 y la modificación del artículo 58 sobre sostenimiento y régimen económico financiero. Además, la declaración de la emergencia presupuestaria de la educación superior de gestión pública hasta el 31 de diciembre de 2024, un proyecto que también fue presentado por la diputada Dania Tabela, si no me equivoco. Así es, y aparte el hecho de que, bueno, todavía no hablan de dictaminar sobre este tema. Exacto. Pero bueno, ya hay alguna fecha más o menos que para la próxima semana muy probablemente vayan a avanzar con un dictamen en esta cuestión. Para ya poder llevarlo a recinto lo antes posible. El tema es que para un dictamen tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Claro. Y quien está a la cabeza de Presupuesto y Hacienda es el diputado José Luis Espert. Por lo tanto, bueno, hay que ver cómo también hacen esa negociación una vez que haya el dictamen de mayoría y que esté todo consensuado, ¿no? Sí, Espert responde directamente a la Casa Rosada. Exacto. Él había estado alejado, tenía un monobloque, pero hace 1 o 2 meses tuvo una especie de reconciliación, se unió a las fuerzas del cielo, así por lo menos esa fue la bienvenida que le dio el presidente Javier Milei, y ahora es el depositario, es uno de los hombres de mayor confianza de Milei aquí en la Cámara de Diputados. Y bueno, él es un poco el que va decidiendo cuáles son los proyectos que pasan, cuáles son los que no pasan. Por lo pronto, después de la sanción, de la media sanción de la ley de bases, José Luis Espert convocó a la Comisión de Previsión Social para que, bueno, continúe el debate a la Comisión de Presupuesto para tratar los dictámenes que se firmaron en la Comisión de Previsión Social. Claro. Sobre el tema de la fórmula de movilidad jubilatoria. Ahora estamos a la espera de si va a ser lo mismo con la comisión con su propia comisión para trabajar los proyectos vinculados al presupuesto
al presupuesto universitario. Pero, bueno, una vez conseguida esta media sanción, pareciera que se abrió una compuerta para que se empiecen a trabajar temas que son un poco más incómodos para el gobierno, pero que era un compromiso también con los bloques de la oposición dialoguista, ¿no? Darle un poquito más de aire, un poquito más de juego y que no sea solamente la agenda del Poder Ejecutivo la que monopolice la coyuntura en la Cámara de Diputados, sino que también puedan colarse otros proyectos que están en la línea de espera, ¿no? En la cola, esperando su turno. Así es, sí. Tal cual. Entonces, bueno, seguimos. Después tenemos la Comisión de Acción Social y Salud Pública a las 13:30 y muy seguidito de la de Educación con este proyecto de ley en revisión por el cual se crea el Programa Nacional Remediar, este proyecto de ley por el cual se promueve la disponibilidad de sal adicionada con flúor, la fluorización de la sal, es un tema también para colaborar y mejorar la salud bucal de la población. Sabemos que de por sí el acceso a una consulta odontológica, casi ninguna es con prepaga y la mayoría es de manera particular. Y el tratamiento, los tratamientos son muy costosos, ¿no? Sí. Y aparte que también hay mucho tabú del dolor, de tener que ir al odontólogo, de todo lo que eso implica, que ya debería ser materia del pasado. Entonces, también el Estado, en este caso, y la salud pública, lo que busca es implementar diferentes políticas que lleven una solución, y en esto estaría la fluorización de la sal para evitar la aparición de caries, ¿no? Son proyectos que vienen del Senado, ¿no? Sí. Con media sanción, tanto este último que resaltabas, Lourdes, como el anterior, que también mencionaste, que es la institucionalización por ley de un programa, el Remediar, que existe desde el año 2002, bajo la gestión en aquel momento de Ginés González García, que empezó siendo ministro de Duhalde y continuó después con Néstor Kirchner. Es un programa muy ambicioso también, cuya misión es la provisión gratuita de medicamentos esenciales a más de 8.100 centros de salud repartidos en todo el país, ¿no? Se les entregan botiquines, se reparten botiquines con estos medicamentos a esos 8.100 centros de salud de todo el país, dando una cobertura gratuita, recordemos, reforzamos ese concepto, a un universo de cerca de 16 millones de personas que son las que no cuentan con ningún tipo de seguro de salud privado ni provisto a través de redes de obras sociales. Así que es muy importante este programa Remediar, que ahora se le busca dar carácter de ley después de tantos años, ¿no? Más de 20 años, hablamos de 22 años ya, y es importante que se pueda dar este paso. Y el otro proyecto ya lo desarrollaste vos, Lourdes, así que bueno, la Comisión de Salud, que tiene como presidente a Pablo Schedlin. Pablo Schedlin, exactamente. Es el autor de esta, junto con María Eugenia Catalfamo, del Senado. El año pasado fueron los autores de esta... senadora mandato cumplido por San Luis, dicho sea de paso. Sí, la más joven. Claro. Pablo no. Schedlin hasta el año pasado era senador, fue el autor de este proyecto, y ahora ahora llega, desembarca en la Cámara de Diputados y lo tiene a él como presidente de la... Claro, le vuelve a pasar algo que le ha pasado varias veces a Schedlin, que le toca defender un proyecto en las dos cámaras, porque como pasó ahí de vuelto, así que le ha pasado. Y este tema, Remediar, fue tratado en la última reunión, en la última sesión que tuvo la Cámara de Senadores con la anterior composición. O sea, fue de los últimos temas que se aprobaron el 29 de septiembre del año pasado. Después, sesionaba bastante salteado en ese entonces. Bueno, otro botón de muestra de que el oficialismo, el gobierno, está un poco más permeable a que puedan introducirse dentro del debate parlamentario temas impulsados por sectores de la oposición, y en este caso incluso de una oposición más férrea, como Unión por la Patria. Es un detalle no menor, ese para tenerlo en cuenta. Muy bien, hay muchos proyectos que han quedado con media sanción. Sí, total. A las 16 tenemos Cultura, con algunos invitados referentes y organizaciones de la cultura nacional. A las 17 está Deportes, con la metodología de trabajo y planificación de lo que va a ser la entrega de premios y menciones Islas Malvinas, propuestas para... Eso te aporto. Esos son proyectos, esos son premios que otorga la Cámara de Diputados a deportistas que seleccionan una comisión que se arma justamente de la de deportes, arman una subcomisión que elige una serie de deportistas que no sean los grandes de los deportes más conocidos,
sino bueno, aquellos que bueno vienen a ser un aliciente para promesas, claro, claro, gente que no está es Messi, construyendo... Ginóbili y Juan Martín del Potro. Claro, está construyendo su carrera deportiva. Es muy buena esta aclaración que hiciste, José. Propuestas Gracias. para convocar autoridades nacionales, provinciales y locales del deporte. Y después está la Comisión de Defensa Nacional, que esta es para declarar héroes nacionales a don Bernabé Araoz y el general post-mortem Felipe Varela. Y además todo lo que es la señalética de el Ara San Juan, submarino Ara San Juan, gloria eterna en todas las ciudades y o puertos del país con salida a los ríos y a los mares, al mar argentino en este caso. Es un tema que también va a ser tratado en la Comisión de Defensa Nacional. Ya para el miércoles también, desde muy temprano a las 10 de la mañana, Comisión de Comunicaciones e Informática con algunos proyectos de resolución y declaración. También a las 11 va a estar legislación... Ah, no, yo me confundí. Sí, está bien. ¿Sí? 11, sí. ¿Para legislación penal? Sí. Claro, es verdad, porque se va a trabajar... Sí, tenés razón. Se va a trabajar, porque acá dice martes, entonces yo dije, bueno, se me cruzaron los cables. Es todo el mismo día, no se preocupen. Sí. Fueron invitados funcionarios y asociaciones quienes abordarán sobre modificaciones al Código Penal Procesal, lo que es el Procesal Penal Federal, referidos al crimen organizado. Esto que hablábamos, ¿no? De los 4 proyectos de ley del resguardo del orden público, creación de Registro Nacional de Datos Genéticos, que, bueno, han podido resolverse casos, ¿no? Crímenes, inclusive, de agresión sexual. Por ejemplo, el caso de Lola Chomnales en Uruguay, ¿no? Ahí es un hecho de una chica argentina que estaba vacacionando en Barra de Balizas con su madrina y fue, brutalmente asesinada y abusada en esa playa. Contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas. Luego a las 11 de la mañana va a estar obras públicas con elección de autoridades. Y esto es un tema también importante. Sí, porque justamente esas son las comisiones, comisiones catarsis, porque son de la oposición y en este caso la preside Bernardo Herrera, que es de santiagueño, de Unión por la Patria. Y son aquellas comisiones justamente que se reúnen para, justamente reuniones informativas y para, qué es lo que justamente se ha frenado, porque no hay plata, la obra pública, justamente, aunque eso está un poco opinable a partir de las negociaciones que se están emprendiendo. Vamos a ver qué tanto se va a mantener esta consigna, pero eso va a ser lo que va a ser esta reunión. Tal cual. Bueno, a partir de lo que es obras públicas, está, ya lo dijimos, a las 12:30 legislación penal con seguridad interior. Fueron invitados funcionarios y asociaciones quienes se referirán a la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, volvemos a lo mismo. Y luego a las 14 va a estar derechos humanos y garantías. Así que esto se contará con la presencia de familiares de víctimas y víctimas de delitos contra los derechos humanos sufridos en pandemia. Esa va a dar mucho que hablar. Es un tema que se había pedido también cuando fue la creación de la comisión, ¿no? Cuando asumieron autoridades. Sí, la presidenta de esa comisión es Sabrina Smechet, diputada del PRO, cercana a Patricia Bullrich, que tenía la idea de armar un observatorio de las violaciones a derechos durante la época de la cuarentena, ¿no? Sí. De la cuarentena donde muchas personas vieron limitados sus derechos a circular, en el espacio público, el derecho a la educación también, porque no podían acceder normalmente a educarse. Hubo una gran discusión también sobre la vuelta a clases en su momento. Sabrina Smechet muy mimetizada también con el discurso del oficialismo, ¿no? Sobre el rol que tuvo el Estado en aquellos años, limitando a algunos de los derechos de las personas, individuales de las personas. Quiere armar un observatorio para también armar una agenda, un discurso en contra del kirchnerismo, ¿no? En contra de lo que fue la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Y esto también marca esta alianza tan férrea, cada vez más consolidada entre la Libertad Avanza y el PRO. Así es, y hacemos una interrupción muy breve de lo que es este repaso de las comisiones para esta semana, para irnos a la ciudad de Buenos Aires.
Y estamos en contacto con la diputada Silvana Giudice, a quien saludamos ya mismo y le damos la bienvenida en esta edición. Y bueno, ella es secretaria parlamentaria del Bloque PRO, es ella quien ocupa ahora el lugar que ocupaba hasta hace un tiempo muy breve la diputada Silvia Los Penato, justamente, y ese es un rol clave justamente, así que por eso, tras darle la bienvenida a la diputada, bueno, justamente queremos que nos detalle justamente cuál es la labor que debe cumplir en esa función que es clave en todo bloque. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en este caso, en el Bloque PRO, somos un grupo de diputados muy consolidado, donde hemos mantenido la unidad de los 37 votos desde diciembre hasta aquí, todos muy trabajadores, todos con mucho volumen político, así que mi tarea es muy sencilla, es simplemente ayudar a que el trámite parlamentario fluya y que el trabajo de los diputados se luzca en cada una de las comisiones o en el recinto. Y diputada, bueno, justamente a partir de ese hecho fue esa una de las bancadas que mantuvo más o menos las consignas bajadas desde las autoridades del bloque, pero bueno, quería preguntarle por el balance que hace de la aprobación finalmente de la ley de bases y el paquete fiscal. Bueno, creo que fue un hito muy importante para esta nueva etapa de la Argentina, un poder ejecutivo que encara reformas de fondo, transformaciones muy ambiciosas, que envía una ley que no tuvo el mejor tratamiento en enero y que ahora, luego de un proceso de consenso, búsquedas de mínimos comunes denominadores y mucho trabajo interno de todo el gobierno y del bloque, tanto de la Libertad Avanza como del PRO, se lograron los votos necesarios para poder sancionarla. Es una media sanción que ya está en el Senado y que plantea cosas muy interesantes y desafiantes para la Argentina, así que vivo todo el proceso con mucha intensidad, he acompañado desde el principio los aportes de cada uno de los miembros del PRO en este articulado y en cada uno de los capítulos. Distintos diputados del PRO trabajaron el tema de hidrocarburos, el tema previsional, el tema fiscal, el RIGI, y bueno, estamos muy contentos porque hemos podido intervenir en la redacción de esos contenidos, mejorar el texto de enero como para lograr un triunfo parlamentario en todos los articulados con una mayoría bastante holgada. Algunos bloques, a partir del hecho de que se había, de esta aprobación que se alcanzó, algunos bloques de los bloques llamados dialoguistas, que forman parte de la oposición, dijeron que bueno, ahora habiéndole ya otorgado al gobierno nacional las herramientas que reclamaba para poder gobernar, iban a tomar señales de distancia, de cierta distancia, a partir de promover algunas iniciativas a las que el oficialismo es un poco más reacio y sería en materia de educación, en materia de movilidad jubilatoria, esas cuestiones que generaban cierta rispidez. ¿El PRO también va a tomar esa tesitura o va a seguir más bien más alineado con la Libertad Avanza? Es que creo que es una lectura incompleta. Nosotros desde diciembre venimos presentando con autonomía varios proyectos que después fueron reflejados en la ley bases y que vamos a seguir impulsando. Por ejemplo, la eliminación de los registros automotor, el tema de la movilidad jubilatoria, sustentable, acompañando el DNU, pero que ahora viene otro debate al respecto y que tenemos mucho trabajo en eso. Hemos aportado textos muy, importantes que estuvieron reflejados en la ley base y otros que todavía falta sancionar. Por eso nuestro trabajo es acompañar a las transformaciones de la Argentina, acompañar muchas de la iniciativa del gobierno y de la presidencia de Javier Milei, pero también seguir con nuestra agenda parlamentaria, que es la que históricamente el PRO ha llevado adelante, ¿no? Una agenda productiva, con una mirada federal, con un componente
digamos, muy identificado con la educación pública, por ejemplo. Bueno, nuestra agenda sigue en este año parlamentario, que por otra parte hace poco empezó, intacta, y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos por lograr este año las leyes fundamentales para este cambio cultural que hace falta en la Argentina. Usted también, diputada, es una referente en materia de, bueno, desde el ámbito legislativo, en materia de defensa de la libertad de expresión, bueno, de lo que es el periodismo. Tiene una fundación justamente que se ocupa de velar por la libertad de expresión, y a propósito de eso, entonces le pregunto por este momento del periodismo. ¿Cuál es su visión de este momento del periodismo, que por momentos tiene ciertas rispideces justamente con el presidente de la Nación, con el gobierno en general? Bueno, la situación del periodismo, no solo en la Argentina, en el mundo, atraviesa distintos desafíos, ¿no? Desde la sustentabilidad de la prensa gráfica hasta las campañas de desinformación en las plataformas sociales y demás. Son problemas transversales a este momento de la innovación tecnológica y de la robustez que necesitan las democracias en el mundo. En cuanto a la defensa de la libertad de expresión, nosotros creemos que es, como siempre, importante señalar la necesidad de respetar las líneas editoriales, el periodismo independiente y una relación del gobierno con los medios de absoluta normalidad u objetividad. En esto hay que destacar, bueno, volvieron las conferencias de prensa, se puede preguntar, se puede repreguntar, y en la Comisión de Libertad de Expresión también hay algunas iniciativas para abordar desde el funcionamiento de la Defensoría del Público, que aún sigue en funciones Miriam Lewin, hasta reclamos de distintos sectores, como por ejemplo periodistas de Telam y demás. Creo que lo importante es escuchar a todos y seguir batallando por la libertad de prensa y la libertad de expresión, que es algo que no debemos olvidar. Nos costó mucho en la Argentina recuperar, y que hace 20 años, con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y también de Alberto Fernández, viene siendo bastante maltratada. Muy bien, diputada, le agradecemos mucho su contacto con El Resumen, con Diputados TV, y bueno, quedamos en contacto para en cualquier momento para volver a reanudar este diálogo. Muchas gracias. Gracias, diputada. adiós. Y era la diputada Silvana Giudice, que es una voz muy importante dentro del PRO, y una voz muy, hay que reconocerlo ahora ya fuera del aire, digo, es una persona con la que yo estuve hablando el fin de semana justamente, consultándola por cuestiones reglamentarias que tienen que ver con lo que es el debate constante, que bueno, muchas veces uno tiene que atender a ver qué es lo que va a pasar con tal ley, qué pasa si pasa tal cosa. Y bueno, a propósito de lo que decíamos al principio, de que íbamos a comentar, todo está pendiente de lo que puede suceder con la ley de la ley de bases y el paquete fiscal en el Senado, en este tratamiento que se va a dar en el Senado. Recordemos un poco lo que es reglamentariamente lo que puede llegar a pasar. Vamos a dar las diferentes alternativas reglamentarias que pueden llegar a suceder. Se aprueba en el Senado. Este es el momento que habías prometido, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el Senado? Lo hacemos muy brevemente. Lo miramos ahí de cerca y mañana lo vemos de nuevo. Si tenemos tiempo, mañana lo seguimos igualmente. Pero bueno, o lo dejamos pendiente para... Bueno, vamos a decir un poquitito. Si se rechaza algún artículo, en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Y vuelve la ley a diputados, ¿qué es lo que sucede? Si se rechaza por lo que puede llegar a rechazarse, que por una diferencia mínima, que es porque nadie tiene los 2/3, una diferencia normal, una diferencia simple, una mayoría simple. Bueno, acá en diputados puede llegar a ratificar lo mismo que tenía, se vuelve, no pasa a comisión, directamente va al recinto, y en el recinto, en una votación, una sola votación, no es que se abre el paquete de nuevo, las leyes, no. Y por mayoría simple y por mayoría simple se ratifica el proyecto propio, si es lo que quieren hacer, o bien en todo caso se vota a favor de lo que venga del Senado, en ese caso, si es que consideran que las modificaciones son las correctas. Bueno, llegamos al final, lo dijimos, después lo explicamos más largamente, pero bueno, ahora aquí nos despedimos. Dale. Lourdes. Hasta mañana, como todos los días.
así será. Y bueno, como nos vemos la semana que viene, seguramente esta semana nos vamos a ver por los pasillos, de todos modos. Seguramente otra semana intensa en la Cámara de Diputados. Bueno, nos despedimos con ustedes, nos volvemos a ver mañana a las 15 y ahora lo dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición.